otros sistemas no pueden hacer. O qué órganos hay en este sistema. De los que ya, pues fuera de los que ya conocemos, ¿no? O por qué órgano inicia este sistema. O por qué cosa inicia. Sí. Sí, muy bien. Inicia desde la boca. ¿Alguien más? ¿Alguien nos quiere compartir algo? ¿No? Y pues... Cuéntame. No, es que iba a decir de que pues ingresan alimentos por medio de la boca y se desplazan a través de la... Es que aquí faringe y laringe, esa cuestión. Listo, eso lo vamos a ver ahorita. Todo eso lo vamos a ver. Entonces, voy a iniciar ya porque, o si no, se me hace tarde con todo. Básicamente lo que hace este sistema es coger las moléculas grandes, es decir, los alimentos, lo que nosotros consumimos, y lo vuelve en algo que sea fácil de tomar por parte de nuestro cuerpo. Es decir, ¿se acuerdan cuando tuvimos la... no mentiras. Qué pena, es que llegó una idea a la cabeza. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la tutoría de metabolismo que yo les decía que era catabolismo y que era anabolismo? Pues este es un proceso catabólico, es decir, que llega una sustancia muy grande y va a convertirse en algo pequeño. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita nutrientes, porque el cuerpo necesita vitaminas, porque el cuerpo necesita azúcar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Coger todas esas cositas, usarlas para su propio beneficio y sacar lo que no se necesita. Entonces, básicamente eso es lo que hace este sistema. Coge las cosas grandes y las vuelve en algo muy pequeño, en algo más simple que se va a usar en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con la anatomía. Vamos a iniciar con la boca. Muy bien lo que decían, no me acuerdo quién fue el que dijo, pero sí, inicia en la boca. Entonces, vamos a iniciar con la boca porque lo que va a hacer es que va a coger el alimento y lo va a convertir en un bolo alimenticio. Es decir, cuando nosotros masticamos una comida, es decir, nos vamos a comer una manzana. Y entonces nos comemos esa manzana. Cuando nosotros masticamos la manzana y la pasamos desde que se vuelve como, no sé, como bolita, eso se va a llamar bolo alimenticio, es decir, desde que empieza como todo ese proceso de masticación, se va a llamar bolo alimenticio. Entonces, aquí básicamente lo que va a hacer la boca es volverlo más digerible, es volverlo como, empieza como ese proceso catabólico de volver algo grande más pequeñito. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hace esto? ¿O qué lo ayuda a hacer? Entonces, lo va a ayudar la saliva. La saliva resulta que tiene un pH que es ácido. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando ustedes, no sé si han visto como videos cuando meten, ya me acuerdo. No sé si han visto como todos esos casos de las chicas a las que les han echado como ácido en la cara o en alguna parte del cuerpo, que literalmente se quema esa zona. Es como eso mismo. Nuestra saliva es ácida, entonces tiene la capacidad como de disolver los alimentos. Por eso es que cuando nosotros no comemos y pues olemos algo muy rico, se nos hace saliva a la boca y empezamos como, ya empieza la gastritis a actuar porque es como, como todo unido. Eso lo vamos a ver ahorita en patologías, pero es básicamente que se suben los ácidos gástricos y la saliva va a bajar y ambas cosas son muy ácidas, entonces va a generar como afecciones en nuestro sistema. Pero ahorita lo vamos a ver en las patologías, como, ¿por qué me dio gastritis? Ya les voy a solucionar esa duda. Entonces, básicamente, la saliva lo que va a hacer es ayudar. ¿A qué? A que pase el bolo alimenticio, a que se vuelva en bolo. ¿Listo? ¿Preguntas ahí de la boca? Ya vamos a ver sobre los dientes, la lengua. No, por mi parte no. Listo, muchas gracias. Entonces, sigamos. Entonces, empezamos con la lengua. Resulta que la lengua es un músculo
y es increíble, pero este músculo es demasiado fuerte, es uno de los músculos más fuertes que hay en el cuerpo. Por eso es que, no sé, podemos, no mentiras, no voy a cerrar ahí el comentario. El caso es que es uno de los músculos más fuertes que hay en el cuerpo. Básicamente, nosotros tenemos como dos partes de la lengua, o sea, como que la podemos dividir en dos partes. Primero, una membrana lingual, que es como esa zona que está arribita de la lengua. Entonces, esa membrana lo que va a hacer es detectar los sabores. Entonces, ahí va a tener como muchos nervios, como muchos receptores. Y esos receptores nos van a decir, este sabor es tal, este sabor es tal y este sabor es tal. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuáles y cuántos sabores hay? 5 sabores. Listo, ¿cuáles son? Bueno, sin buscar en internet, no me hagan caso. Dulce, salado, ácido, amargo y umami. Umami. Así se Sí. menciona así. El umami si no estoy mal, es en japonés. Ese sabor significa delicioso. Y básicamente es como el sabor que queda del queso, cuando nosotros comemos queso y queda ese saborcito, como ese gustico que queda, no sé, como esa esencia que queda en nuestra boca del queso, o el pescado. Hay como muchos alimentos que tienen ese sabor umami. ¿Listo? Entonces... Sí, es que alguna vez estuve viendo un video de una chica en donde explicaba como el origen del sabor y inicialmente fue por una carne muy famosa en Asia. Entonces desde ahí fue que se descubrió ese sabor. Y que no es muy súper reconocido bueno. en realidad. Sí, o sea, si de hecho ustedes salen a la calle y le preguntan a la gente cuáles son los sabores que existen o cuáles son los sabores que detecta la lengua, mucha gente no se va a acordar del umami. El umami es como reignorado en la vida, es como feliz día del árbol. Y también escuché lo que ella explicaba, es que muchas personas tienen como, responden en que un sabor es el picante. Entonces explicaba que el picante no es un sabor, sino es una sensación de dolor. Exacto. Es que de hecho, el picante es como cuando ahorita les decía lo del ácido, el picante lo que hace es quemar la lengua. Entonces, por eso es que la gente se vuelve insensible como, como a ese picor de las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque quema, literalmente quema. Entonces, bueno, ahí cerramos como esa viñetica del sabor. ¿Listo? ¿Alguna duda ahí de los sabores? ¿No? Listo. ¿Me repiten, por favor, luego? Listo. Dulce, salado, amargo, umami. ¿Cuál me falta? ¿Solo son 4? No, son 5. Espera. Dulce, salado, amargo, ácido y umami. Sí. Ácido y umami. Listo. Sigamos. Entonces, yo les decía que habían como dos membranitas, ¿cierto? La primera era como, bueno, dos capitas. La primera era esa membrana lingual que detectaba los sabores y la segunda van a ser las papilas gustativas. Siempre que mencionan como, o veo en algún lado como lo de papilas gustativas, me acuerdo, no sé si soy muy vieja, pero me acuerdo como de una propaganda de hace mucho de la avena alpina o avena alquería, que salían como las papilas así. Literalmente, o sea, esa propaganda es una referencia muy exacta de las papilas. ¿Por qué? Porque literalmente son así, o sea, las papilas son unos botoncitos gustativos, literalmente. O sea, si quieren saber cómo son las papilas, literalmente busquen esa. Exacto, Oscar. Busquen esa propaganda. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer? Estos también son receptores. La diferencia de esa con nuestra membrana lingual es que estos receptores nos van a decir como las texturas que tienen como los alimentos y nos van a decir en qué estado están. Es decir, cuando nosotros probamos y decimos, uy, eso está como dañado o
uy, no, eso no me gustó, o algo así. Eso es lo que, esa función, esa información nos la va a dar las papilas gustativas. ¿Listo? Esa es la diferencia. La membrana nos va a decir como qué sabor es, pero las papilas gustativas nos van a decir como la otra información del alimento, que en qué estado está, que si nos gustó o no. Eso nos va a decir como las papilas gustativas. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, señora. Listo, entonces sigamos. Una pregunta, ¿está dividir? Voy a mirar. Creo que no. Bueno. Listo, sigamos. Entonces seguimos con nuestros dientes. Resulta que nuestros dientes lo vamos a dividir en 4. Entonces vamos a tener primero los incisivos. Los incisivos lo que va a hacer es cortar los alimentos, es decir, cuando ustedes tienen una carne, acá voy a hacer el ejemplo con las carnes. Yo creo que van a salir como con hambre de esta clase. Cuando ustedes tienen una carne muy blandita, ustedes cogen y la muerden normal. ¿Por qué? Porque es blandita. Nos va a permitir los incisivos cortar el alimento. Entonces, corta. Los caninos, que son los colmillos, lo que nos van a permitir es como desgarrar. Es como cuando tenemos ese nervio en la carnecita o el gordito y uno es como, y jala y jala, jala. Uno se manda la carne hacia los caninos o hacia los colmillos. Entonces, esos son los caninos. Después van a estar los premolares y por último los molares. Entonces, los premolares y los molares lo que nos van a ayudar a hacer por su forma, que son como grandecitos, nos van a permitir es aplastar, como triturar. ¿Listo? Es como cuando, ay, no pude cortar ese gordito, entonces me lo paso a los molares para que aplaste, aplaste, aplaste. Eso es lo que va a hacer esos dientes. ¿Listo? F, Javier. Entonces, ahí ya saben qué pasa con esos dientes. ¿Listo? Vamos a seguir con la faringe, que muchos decían ahorita que les estaba preguntando qué hay, que la faringe, la laringe, qué hay, que no entiendo. Acá les voy a solucionar sus dudas. Resulta que acá tenemos nuestra faringe. Ahorita que veamos el sistema respiratorio, vamos a ver la laringe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La laringe es la que nos va a conectar, si ven acá, es la que nos va a conectar como nuestro sistema respiratorio, o bueno, la parte de, como la extensión como nuestra parte nasal, toda la parte nasal, con la parte bucal. Entonces, esa va a ser la laringe. Si ven acá, donde les estoy señalando, la laringe nos va a conectar como esas dos zonas. Entonces, cuando ustedes les toman, no sé si a alguien ya le tomaron como la prueba del coronavirus, a ustedes les meten un hisopo es como un copito largo por las fosas nasales y se lo van a mandar directamente hacia la laringe. Y van a tocar como esa zonita y ahí toman la muestra. ¿Listo? Entonces, por eso es que a muchas personas como que les da ganas de vomitar. ¿Por qué? Porque acá se va a unir en cierto pedazo con nuestra boca o con la extensión de nuestra boca. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Arriba está la laringe, va a bajar hacia la faringe. ¿Listo? De hecho, si alcanza a tocar un poquito la laringe, Javier. La sonda nasogástrica, literalmente lo que va a hacer, o sea, cuando ustedes, no sé si han visto como personas que tomen alimentos con sonda, literalmente se los meten por la nariz. Entonces, es como un pitillo, por decirlo así, muy como elástico. Se los meten por acá y va a bajar hacia la laringe y baja por la faringe para llegar al estómago. ¿Por qué? Porque, pues por la boca no se puede.
Entonces, literalmente se los meten por la nariz. No sé si han visto gente así. Se siente horrible, sí. Pero pues toca. Uy, no, la del ano sí es otro nivel, pero también se... Es que ahorita que veamos el ano, ahí te explico ya con la anatomía, porque ahí les puedo explicar más fácil. ¿Listo, Wendy? Entonces, básicamente eso va a pasar. La laringe resulta que ahí no, tiene como dos funciones. Tanto la de dividir la respiración como la de deglución. Entonces, aquí en la laringe, exactamente, uy, esperen mi puntero. Aquí, esta cosita que se ve aquí, se llama glotis, no mentiras, epiglotis. Esa es como una tapita, es como, no sé cómo decirlo, como, es un tubito, esta parte, que es la tráquea, y la cabecita, esta cabecita se va a llamar glotis, y eso va a tener una tapita. Esta tapita ahí se va a llamar epiglotis. Epi es de arriba, ¿listo? Es como algo que cubre. Entonces la epiglotis hace parte de la faringe. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando nosotros respiramos, la epiglotis se va a abrir para que pase el aire. Cuando nosotros comemos algo, se va a tapar para que el alimento pase directamente al esófago, es decir, por la parte de atrás, y que no se vaya hacia la vía aérea o hacia la tráquea. Cuando nosotros, no sé si les ha pasado, obvio si les ha pasado, pero mucha gente que come arroz y se atora y es, uy, se me fue por el camino viejo. No, no se les fue por el camino viejo. Resulta que la epiglotis tuvo como un colapso mental y dijo como, ahí está respirando, y se abrió y le pasó el arroz. Entonces, ¿qué pasa cuando pasó el arroz? Pues se va a activar un reflejo que se llama el reflejo de la tos. Entonces empieza a toser, a toser, a toser para sacar ese arroz de la vía aérea y se sale. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos atoramos con las comidas y decimos como, uy, me atoré, o hasta con la saliva, que se mete esa cosa, no sé, el arrocito o la saliva por la tráquea y necesitamos como activar ese reflejo de la tos para que se salga. ¿Listo? Preguntas de la Oye, faringe. Dime. tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, digamos, comida o algo llega hasta los pulmones? ¿Qué puede ocurrir en el cuerpo? Uy, esperen un segundo. ¿Dónde está? Listo. Entonces acá tenemos, voy a ampliar esto un poquito mucho. No me deja pasar. Listo. Estos son nuestros pulmones. Acá yo, cuando les decía que acá está nuestra tráquea, literalmente nuestra tráquea está adelante y el esófago está atrás. Entonces, cuando una persona no puede respirar, literalmente por acá, les abren para meterles otra sonda para que puedan respirar y los bombean desde ahí. Y eso se llama traqueotomía. ¿Por qué? Porque acá queda la tráquea. El caso es que esta tráquea después se nos va a dividir. No sé si ven acá como unas ramificaciones, estos se van a llamar como bronquios. Entonces, acá están los bronquios, los bronquiolos y se va a dividir. ¿Qué pasa? Cuando ustedes alguna vez han cogido de esas bombas que usan los payasos para hacer figuras y eso se tiene que inflar con una bomba. Esa bomba es prácticamente esos bronquios y bronquiolos. ¿Qué pasa con nuestros pulmones? Nuestros pulmones es esa bomba, que nosotros nunca vamos a tener contacto con esa bomba. Es decir, que nuestro contacto, el contacto directo va a estar con los bronquios y bronquiolos. Cuando se pasa algo hacia este lado,
hacia los pulmones. Es como si mandáramos algo hacia la bomba. ¿Qué pasa si mandamos algo hacia la bomba? Se tiene que regresar. Es decir, que nosotros tenemos que desinflar eso, como inflar o desinflar, para que salga volado. ¿Qué pasa si llega a los pulmones? Se va a activar el reflejo de la tos. Entonces tiene que salir de una u otra forma. ¿Por qué se da la tos? Porque tiene que generar como una fuerza contraria para que salga directo. Eso es lo que va a pasar, literalmente. ¿Qué pasa si un niño se come una canica? Acá me voy a adelantar un poquito. Ustedes hagan una L con su mano derecha, una L, y se la van a poner girada, así, acá como en el pecho. Entonces se lo van a poner así. Literalmente, esos son nuestros bronquios. Depende, Ángel. Ya les explico lo de la maniobra de Henrys. Estos son nuestros bronquios. Resulta que hay un bronquio que está más horizontal que el otro. ¿Por qué? Por el corazón. Ese que está más horizontal que el otro es el del lado izquierdo. El que va a estar más derechito es el del lado derecho. Porque, bueno, ¿qué pasa cuando un niño se come una canica, una moneda o algo así? O una fichita, no sé, de Lego o algo muy pequeño. ¿Va a pasar derecho? Bueno, si no se va por la vía digestiva, se va a ir por... no funciona, ya les explico por qué. Se va a ir por la vía aérea y va a pasar por lo general hacia el pulmón derecho o hacia el bronquio derecho. Entonces ahí lo que van a hacer es meter otra sonda que tiene como una pincita y entonces esa pincita lo que va a hacer es como agarrar y sacar. Y literalmente tienen que dormir al niño y meten la sonda con la pincita y agarran y sacan. ¿Por qué? Porque la tos, o sea, el objeto es tan pesado que la tos no va a generar la suficiente presión para que salga. Ahora, ¿qué voy con...? Sí, Angeli. De hecho, eso se llama laringoscopía. Primero para examinar y después para retirar. Eso todo se tiene que hacer con anestesia porque pues va como a invadir la vía respiratoria. Por lo general, ese procedimiento genera como molestias en la garganta por unos días, ya después queda normal. ¿Qué pasa con la maniobra de Heimlich? La maniobra de Heimlich es cuando un objeto queda atrapado en la tráquea y no iba a impedir o en la faringe, y va a impedir que la persona respire. Entonces, ¿cuál es la forma más correcta de hacer la maniobra de Heimlich? Es hacer la mano derecha en puñito, la otra va a aplastar la mano derecha y se va a poner, esperen, me pongo de pie, ahí, chuchi, y se va a poner en esta parte. Ustedes sienten acá como el esternón, debajo va a estar las costillas, acá donde están las costillas y donde termina el esternón, van a poner el puñito y va a apretar. Obviamente uno no se lo puede hacer a uno mismo porque uno ahí ahogado va a perder fuerza, uno se lo hace a otra persona, literalmente se coge por detrás, se pone el puñito y se aprieta. Eso es la maniobra de Heimlich. Ahora, no se va a apretar hacia adentro, sino que se va a apretar hacia arriba. Se va a hacer como la presión hacia arriba para que la persona... bueno, ahí queda exactamente el diafragma. Entonces, cuando se hace esa presión sobre el diafragma se va a contraer y va a generar la presión hacia arriba. Entonces, va a sacar el objeto. Va a mandar como todo su aire hacia arriba. Literalmente, eso es lo que pasa. Es como cuando pasa un ventarrón y se lleva una sombrilla. Eso es lo mismo. Tiene que pasar el ventarrón o todo el aire que hay en los pulmones, todas las reservas respiratorias que hay en los pulmones, salen para expulsar el objeto. ¿Qué pasa con las palmadas en la espalda? Hay que aprender a darlas. Si uno da una palmada fuerte, bien. Si uno empieza como prácticamente a coger de tambor la espalda de la persona, lo que va a hacer es generar la fuerza contraria. Entonces no va a expulsar el objeto, sino que va a hacer que el objeto se pegue más a los pulmones.
Entonces, por eso es que no es recomendable como pegarle a las personas cuando se atoran atrás, no, porque se les va a pegar más el objeto a los pulmones, entonces no se puede. A los niños la maniobra de Henry sí se hace de espaldas, bueno, a los niños no, a los bebés. Se pone sobre una pierna y uno le pega, pero es un golpe en seco y en coquita. Y literalmente saca el objeto, porque uno no puede apretar al bebé. O sea, ahorita que veamos sistema osteomuscular, se van a dar cuenta que los niños tienen los huesitos, no, o sea, los huesitos se forman después, mucho después. De hecho, los huesitos se terminan de formar alrededor de los 12 años y eso. Hay gente que se le terminan de formar por ahí a los 16, 14 años. ¿Por qué? Porque el cartílago es como el molde, como cuando uno hace gelatina y mete la gelatina en un molde para que se forme, así tal cual. El recipiente o ese molde es el cartílago. Entonces, se tienen que empezar a formar. Por eso es que es tan común que los niños chiquitos se fracturen un hueso porque no se han terminado de formar sus huesitos, porque son muy frágiles, todavía son cartílagos. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Creo que me extendí un poquito con todo esto. Sí, ¿qué No, pasa ninguna. Dime, Johan. cuando un hongo llega a un pulmón? ¿O cómo puede llegar un hongo a un pulmón? Por aspiración, ¿Y qué pasa literalmente. cuando usted... Pues se tiene que retirar de una u otra forma. Si está invadiendo al punto que la persona ya está demasiado atorada, pues la tos. Si disminuye como su capacidad respiratoria, que uno siente que hay algo que le está oprimiendo el pecho o algo así, de una va al hospital y se le retira. Si no siente nada? Entonces, no sé, pero siempre pasa algo, o empieza a torcer sangre, o empieza a pasar, o sea, siempre le pasa algo a la persona que tiene un objeto extraño en los pulmones. Siempre, siempre, siempre va a pasar algo. ¿Por qué? Porque no es normal tener algo en nuestros pulmones, o sea, imagínense, tener un hongo ahí. Es como andar como, no sé, como ponerse una camisa muy, muy pequeña, súper apretada y andar así todo el día. Es muy incómodo. Entonces el cuerpo no puede aceptar eso y lo que hace es reflejarlo de alguna forma. Entonces la persona empieza a toser sangre o empieza a presentar alguna cosa, alguna molestia tiene que presentar. ¿Y si es el caso? Pues le hacen lo que ya les expliqué, que es le meten No. como un tubito. Es que hubo pues, un familiar que muy cercano que tenía uno en los pulmones, nunca presentó nada y falleció. Cuando le hicieron la necropsia, pues Sí. encontraron uno incrustado dentro del pulmón. No, Pero él no tuvo es- que haber presentado algo, al menos como una mínima presión de pecho tuvo que haber presentado. No, un neumotórax es algo completamente diferente. Resulta que hay algo que recubre nuestros pulmones. Ahorita es que creo que me estoy saltando de temas, estamos en sistema digestivo y vean, por allá ya estamos en la parte respiratoria. Resulta que nosotros tenemos una membranita que recubre nuestros pulmones. Acá se puede ver. Esa membranita es la amarilla, acá, en esta imagen. Resulta que esa membranita tiene un líquido. ¿Qué pasa con nuestros pulmones cuando tienen neumotórax? Es que literalmente ese líquido empieza como una producción muy grande de ese líquido y empieza a invadir nuestros pulmones o literalmente va a disminuir como, no sé cómo decirlos, como, ay, esto no es, como que, esperen, no sé cómo decírselo, como que nosotros tenemos una caja y metemos una bomba. Nosotros podemos inflar la bomba hasta el punto que se infle completamente y llegue al tope de la caja. Eso es lo que pasa con nuestros pulmones. Pero ¿qué pasa si metemos cosas más en la caja?
va a tener menos capacidad para inflarse. Eso es lo que pasa con un neumotórax. O va a pinchar un poquito la bomba y se va a meter el líquido ahí, como a la bombita, y se va a llenar y vamos a jugar bombas de agua, o literalmente va a disminuir como esa capacidad. ¿Listo? Exacto, la cavidad pleural. De hecho, ese líquido, o sea, la persona va a sentir que se siente ahogada. Entonces ella dice como, me siento ahogada, pero como si me estuviera en una piscina y me estuviera ahogando en la piscina. Entonces ahí es cuando uno dice, tiene un neumotórax. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Bueno, el médico literalmente le mete una jeringa y va a sacar todo ese líquido. Y ya. Si la persona, bueno, si no se detecta a tiempo y no se hace algo a tiempo, entonces la persona muere ahogada, literalmente. Eso es lo que pasa con un neumotórax. ¿Listo? ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta ahí? Es que en serio tenemos mucho tema. Listo, voy a dejar hasta ahí como nuestra parte de faringe. ¿Listo? Vamos con el esófago. Entonces seguimos con el esófago. Resulta que después de nuestra faringe sigue el esófago. Entonces, ¿qué va a pasar con el esófago? Literalmente solo va a ser un conducto, solo va a comunicar. Entonces va a comunicar la boca del estómago, o bueno, va a comunicar el estómago con nuestra faringe. Literalmente eso es lo único que va a hacer nuestro esófago. ¿Qué pasa con nuestro esófago? Esperen, agrando esto un poquito. Nuestro esófago tiene músculos, entonces ahorita que veamos la parte muscular, yo les voy a decir, hay músculos estriados, hay músculos lisos. Este esófago va a tener músculo liso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el músculo liso? El músculo liso va a hacer o va a ejecutar movimientos de forma involuntaria. Entonces, acá de una vez como que vamos hablando un poquito de musculatura. El músculo liso hace trabajo involuntario, mientras que el estriado, como nuestros músculos de las piernas o de los brazos, van a hacer trabajos voluntarios. Es decir, que si yo quiero caminar, camino. Si no, pues me quedo sentada y listo. En cambio, el esófago siempre va a estar trabajando. Los músculos siempre van a estar trabajando. Yo nunca le voy a decir al esófago como, sí, me comí una manzana, pero no quiero que hagas, no quiero que pases el bolo alimenticio hacia el estómago. No, él simplemente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es involuntario. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? El esófago, ¿bien? Listo, sigo, porque nadie dijo nada. Entonces seguimos con nuestro estómago. Dime. ¿Pueden llegar a ver irritaciones en el esófago? En el esófago, sí, claro. Si llega a subirse mucho los jugos gástricos, puede esa gastritis afectar también al esófago. Pero ya vamos a ver eso ahorita, ¿listo? No te me adelantes, por favor. Entonces, el estómago. Entonces, el estómago, aquí ya les puedo mostrar las partes. Entonces, acá arribita está el esófago, ¿cierto? Que es este mismo que vemos acá. Entonces, acá va a conectar todo. Este es nuestro estómago. ¿Qué pasa? Este cuellito de acá abajo que nos va a conectar con el colon, no mentiras, con el colon no. Pues mi chica se me olvidó, con el intestino delgado, con el intestino delgado, ese cuellito de acá se va a llamar píloro, ¿listo? Y entonces la primera parte de nuestro intestino delgado se va a llamar duodeno. Entonces ahí ya vamos como conectando. Va nuestro esófago, el estómago, que es como una bolsa, ya les voy a dar como todas la información del estómago, y luego va a pasar el intestino delgado, la boquita que nos va a comunicar el estómago con el intestino delgado se va a llamar píloro y la primera porción se va a llamar duodeno.
Ya vamos a ver eso más a fondo. Entonces vamos con nuestro estómago. Nuestro estómago es una bolsa literalmente de músculo, pero esta tiene como algo adentro, como un protector adentro. Ustedes han visto que cuando llega, no sé, cualquier electrodoméstico o cualquier objeto a la casa que uno compra por cualquier lado, viene forrado como de una bolsita o como de una cosita que tiene burbujas. Eso mismo va a pasar en nuestro estómago. Va a venir cubierto por dentro de una capita que literalmente va a resistir el ácido de los jugos estomacales, de los jugos gástricos. ¿Qué pasa? Nuestro esófago no está cubierto por dentro de esa misma membrana, de esa membrana mucosa. Entonces, cuando empieza a subirse nuestros jugos gástricos, ahí es cuando se va a dar la gastritis. ¿Por qué? Recuerden que todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces, inflamación del gastro. Esta parte de acá va a ser nuestro gastro, que va a ser parte del esófago. Entonces, como suben todos esos jugos gástricos, se va a inflamar toda esta zona. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una zona inflamada? Cuando nosotros nos golpeamos con algo y se inflama, va a doler. Por eso es que la gastritis duele. Por eso es que cuando tenemos hambre y sufrimos de gastritis, nos duele muchísimo. ¿Listo? Eso es lo que va a pasar con la gastritis. Uy, no tengo exacto el pH de los jugos gástricos. Pero sí es muy bajo. O sea, imagínate, el pH promedio es de 7. Si baja de 6.6 más o menos, ya es un ácido. O sea, ya es ácido. Entonces es acidosis, y si sube, se vuelve básico o alcalino. Entonces, imagínate, para que sea tan ácido y pueda quemar tanto, el pH tan bajo que debe tener. ¿Qué pasa si nosotros, no sé, estamos experimentando y cogemos, ¿qué pasa si estamos experimentando y metemos nuestra mano en esos jugos gástricos? Se nos quema la mano, literalmente. Es demasiado ácido. Literalmente es demasiado ácido ese jugo. ¿Listo? Bueno, les voy a dejar de tarea buscar el pH de los jugos gástricos. ¿Listo? Porque la verdad no se los tengo acá en la mano. Y si alguien lo tiene por ahí, búsquelo y lo comparte. ¿Listo? Porque en realidad no les tengo ese dato. Entonces, literalmente es una bolsa muscular. ¿Cuál es la función con los jugos gástricos? Terminar de destruir nuestros alimentos. Es decir, nada sale vivo de nuestro estómago, literalmente. Luego seguimos con el intestino delgado, y yo ya les había dicho que este era el duodeno, ¿cierto? Y resulta que la segunda parte de nuestro intestino delgado se va a llamar yeyuno, que es la parte como del medio. Y la última parte, la última porción, la parte de abajo, se va a llamar ilion. Resulta que acá, donde les muestro acá el intestino grueso, esta partecita, esta colita que se ve acá, esa es parte del intestino delgado. Ahí es donde se va a conectar el intestino delgado con el grueso. ¿Qué pasa con esta zona donde no se conecta y donde no pasa nada? Esa parte se va a llamar ciego. Cuando nosotros comemos, digamos, granadilla o, no sé, nos comemos las pepitas de cualquier cosa, esas pepitas van a caer por su peso acá en el ciego. Y esta colita que se ve acá abajo es el apéndice. Cuando nosotros llenamos el apéndice de pepitas, o en muchas ocasiones he visto personas que les da asco ir al baño, entonces dicen como yo no quiero hacer popis. Si no hace popis, literalmente toda esta parte, todo el intestino se va a llenar de materia fecal. Si se llena todo de materia fecal, también puede dar apendicitis. Entonces, son muchas razones por las cuales el apéndice se inflama y nos la tienen que quitar. Listo, entonces si vamos en el intestino delgado. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Lo que hace es absorber los nutrientes.
y dice, este nutriente se necesita para tal lado, lo vamos a mandar para allá, este para otro lado y se manda para X lado. Y acá también en la primera porción va a estar el jugo pancreático, pues es producido ¿por quién? Por el páncreas. Y ese jugo pancreático y la bilis nos van a terminar como de descomponer esa comida. ¿Listo? ¿Para qué? Para después pasar lo que no sirve a nuestro intestino grueso. Es decir, que el intestino delgado es como la clave para coger lo que necesitamos para el cuerpo y mandarlo a donde se necesita. Y el intestino grueso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger todos los desperdicios, los va a convertir en materia fecal y los va a expulsar. Mónica, ¿qué pasa si yo tengo diarrea? Listo, resulta que nuestro intestino grueso se divide en en cuatro partes más o menos. El primero es el ciego, que ya les dije, qué es lo que pasa ahí. Luego está el colon ascendente, que está hacia nuestro lado derecho. ¿Listo? Hacia nuestro lado derecho del abdomen. Luego va a estar el colon transverso y acá al lado izquierdo va a estar el colon descendente para después pasar al recto. Resulta que esto tiene algo que se llama flora intestinal, que son unas bacterias que ya tiene nuestro cuerpo, que ya, o sea, se formaron en nuestro cuerpo de forma natural. ¿Para qué? Para absorber toda el agua de esa materia fecal y convertir el popó en durito. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos diarrea? Resulta que algo afectó esa flora intestinal y no está, o está mal esa flora intestinal. Entonces, en realidad, sí tenemos bacterias que sirven para nuestro cuerpo, que se llaman la flora intestinal, y esas bacterias van a absorber esa agua para que la materia fecal pues se vuelva durita. Mónica, ¿qué pasa si me da apendicitis y cómo sé si tengo apendicitis y no es, no sé, un dolor muscular o dolor de la pierna? Resulta que nosotros tenemos, bueno, antes que eso, ¿preguntas? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Gracias, Mariana. Entonces ya saben, el pH de los jugos gástricos están entre 1 y 2. Es decir, que son muy bajos, es demasiado ácido. ¿Listo? Ya les digo qué pasa con el colon. Después del estómago. En el estómago ya se vuelven quimo. ¿Listo? Listo. Entonces, resulta que acá me voy a, aunque tengo un enterizo y F, pero bueno, nosotros vamos a ubicar acá en esta zona la cresta ilíaca. Entonces quiero que todos ubiquen ahí como su cresta ilíaca, como ese huesito que tenemos acá. Está nuestro ombliguito y acá diagonal está nuestro ilión y acá está nuestra cresta ilíaca. ¿Listo? Entonces quiero que todos ubiquen como esa cresta ilíaca. Luego vamos a subir como 2 deditos de nuestra cresta ilíaca. Y después de los 2 deditos, con 2 dedos también, vamos a hacer presión ahí. No, al lado. Vamos a hacer presión ahí, después de los 2 deditos. Si nosotros hacemos presión, cuando soltamos duele, no en la presión, sino cuando se suelta, es decir, acá están los 2 deditos, hacemos presión, soltamos, cuando se suelta duele, ahí es cuando hay una posible apendicitis. Diablos, Oscar. Cuando se suelta es que hay apendicitis, ¿listo? O bueno, hay una probabilidad de que haya apendicitis. Hay que seguir haciendo examen y a veces hacen ultrasonografía para ver la inflamación, pero esa es como una de las técnicas que usamos para saber si una persona tiene apendicitis. Si se oprime y cuando se suelta duele, ahí es como la señal indicada. ¿Listo? Ya después del comentario de Oscar, ¿tienen preguntas? ¿Hasta ahí?
Yo tengo una pregunta frente a eso. ¿Los dolores de qué otra manera se pueden expresar cuando es apendicitis? Eh, Da mucha fiebre. Por lo general, los procesos de infección o de inflamación dan fiebre. Entonces, la persona le da fiebre, le dan muchas ganas de vomitar, muchísimas, o sea, la persona está que no puede y no puede caminar. ¿Por qué? Porque cuando la persona alza la pierna, nuestra cresta ilíaca, cierta porción de como de nuestro huesito, va a oprimir el apéndice. Entonces, no va a poder caminar del dolor tan fuerte que tiene. Entonces, literalmente la persona no se puede ni mover del dolor. Es un dolor muy fuerte. Listo. Solo la pierna derecha. Y no es en la pierna exactamente, sino arribita. Duele el abdomen. ¿Listo? En ocasiones la persona sí siente como un dolor referido es que no es en esa zona, sino que como que es en otra zona, pero siente dolor ahí. Ese dolor referido es en la pierna derecha, pues porque conecta, ¿no? Conecta como con ciertos nervios, con ciertas porciones. ¿Listo? Ahí, hasta ahí. Listo, sigamos. Creo que le voy a pedir a Leo como una segunda clase de esto, ¿listo? Y voy a intentar de apartarlo para esta semana, porque no vamos a alcanzar a terminar. Entonces, vamos con el ano. Resulta que el ano es literalmente el huequito, o sea, el huequito por donde sale la popó. Ay, alguien me había preguntado sobre el colon. Resulta que el colon, que sufro del colon. Listo. Resulta que esto se inflama. ¿Por qué? Porque consumimos granos o consumimos algunas cositas que nos van a irritar toda esta zona. ¿Por qué? Porque nuestra flora normal no va a tener como la capacidad de resistir esos alimentos. Entonces, literalmente es que se inflama y el dolor es horrible, todo eso duele. Yo sufro del colon y es muy feo porque no puedo comer granos sin que me duela muchísimo el estómago, se me inflame y parezca literalmente embarazada o algo así. Listo, y seguimos con el ano. El ano, bueno, es literalmente huequito. Y esto de acá se llama recto, por eso es que las personas, por lo generalmente a los hombres les dicen como que tienen que hacerse el examen rectal. ¿Por qué? Porque les meten 2 deditos hacia el recto y empiezan a pues hacer el examen acá. Todo esto son músculos. Resulta que tenemos esfínteres ahí. Los esfínteres son como músculos redondos que literalmente nos van a permitir como contraer, como los ojos. Cuando apretamos los ojos o la boca, esos son músculos redondos o circulares. Esos músculos van a permitir como que se cierra y se abre, pero los ojos ni la boca son esfínteres. Los esfínteres son como los que tienen músculo liso, como el ano y el esófago también tiene esfínteres, pero aquí hay un esfínter de músculo voluntario. Entonces hay esfínter externo y esfínter interno. Esta parte del esfínter interno es involuntario, pero el músculo del esfínter externo es voluntario. ¿Por qué? Por eso es que nosotros cuando chiquitos dice como aprenda a controlar su esfínter. ¿Por qué? Porque debemos aprender a apretar el anito, literalmente. Entonces, literalmente por ahí se expulsa todo lo que se formó en nuestro intestino grueso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O bien? Pues sí, pues yo entiendo, pero ya la pregunta que había dejado hace ratico sobre la prueba de COVID anal, no entiendo muy bien cómo funciona y sí, eso. Resulta que, yo la verdad nunca había visto lo de las pruebas anales de COVID, estrictamente de COVID. Pero resulta que básicamente las pruebas en general para hacer cualquier cosa
se van a tomar desde mucosas. Nuestro ano tiene mucosa, está cubierto de mucosa, nuestra boca también, nuestra nariz también. Entonces, todo donde tenga mucosa se pueden hacer pruebas porque ahí es donde como que la mucosa va a permitir como la toma de esa muestra, ¿sí? Sin que duela. Entonces, por eso es que se toman desde las mucosas. La verdad no había escuchado, creo que no leí bien tu pregunta, pero no había escuchado la prueba por el ano. La verdad no. Yo lo leí es porque lo estaban como, no sé, pensando en Asia. Ok. Entonces lo que me imaginé fue meter ese palito por el ano. Es que Pero pues de hecho, antes tomaban la temperatura corporal por el ano sí, y a mucha los gente decía, animales, a como, los gatos y eso, se los pero es hacen que por... lo que pasa es que se puede contaminar o puede, o sea, no, se contamina muy fácil los objetos. Entonces, la verdad, no sé, no me suena mucho lo de la prueba porque puede detectar la presencia de otras bacterias y decir como usted tiene tal cosa, pero quizás sea la flora común o la flora normal, que pues son bacterias que si están en otros lados del cuerpo nos afectan, pero si están en el intestino o en toda esa zona baja de nuestro sistema digestivo, está bien. Entonces, por eso es que no me suena tanto. No, pues yo no sé. Voy a buscar. Se los prometo que voy a buscar. Voy a buscar y voy a preguntar como a mis profesores a ver si han escuchado algo de eso. ¿Listo? Gracias. Pero yo la verdad Esos no había vasos. escuchado. Dime. Bueno, yo he escuchado que cuando el popó sale muy grueso se rompen unos vasos. De Ah, igual manera cuando se y eso limpia, se da, de hecho hay una patología, venga, se sí, las eso es pongo de un... una vez. Acá vamos a ver, patologías. Las hemorroides, ¿sí? Que son los vasitos que si se rompe, que eso es normal. Resulta que yo la vez pasada les daba el ejemplo de cuando uno jugaba a voleibol, ¿cierto? Que se rompen los vasitos. Resulta que en el ano hay vasitos muy pequeños, pues porque esa zona es muy pequeña, no pueden existir como vasos tan grandes ahí. Entonces, resulta que así como son muy pequeños, son muy elásticos y son muy frágiles. Entonces, si sale una popó muy grande o si, no sé, se mete en algo muy grande, se los dejo a su considere, se pueden romper esos vasitos. ¿Por qué? Porque pues como la presencia de un objeto muy grande o muy pesado hace que esos vasitos se rompan. ¿Qué pasa cuando una persona sufre de hemorroides? Por lo general las hemorroides se dan cuando hay diarrea, pero también puede dar como por la presencia de objetos extraños acá, o bueno, que se introduzcan objetos extraños. Entonces, literalmente se dilatan, es como que tenemos muchas capas, muchas capas, muchas capas, como un cuadro. Entonces, tenemos muchas capas en ese vasito. Entonces, que se dilate es que se vuelva más delgado. Entonces, ya se van a ir como ciertas capas y va a quedar así. Entonces, se va a ver como más frágil y como, no sé, se puede romper más rápido. Entonces, las hemorroides literalmente es que esos vasitos se rompen y empieza a sangrar el ano. En ocasiones pueden salir como bulticos acá, pero literalmente con tratamiento se soluciona eso, o sea, como con cremitas, con tópicos, básicamente. Esas son las hemorroides, literalmente. ¿Listo? He escuchado que se hacen como cirugías, ¿es verdad? Dime, es que no te escucho bien. He escuchado que a eso le hacen como cirugías, ¿es verdad? Si los bulticos que les menciono eh, son muy grandes y ya no, o sea, los tópicos no los tratan, o sea, que ya no se puede solucionar como con un tópico, entonces sí, se opera, porque literalmente es como que a uno le saliera una verruga en el ano, literalmente, muy grande. Entonces se vuelve como muy fastidioso.
entonces es incómodo. Entonces sí, si ya no, o sea, como los tópicos ya no puede acabar ese granito, entonces literalmente se tiene que operar. Listo, seguimos. Resulta que acá vamos a empezar como con otros órganos externos, por decirlo así, otros órganos no tan comunes. Y el primero que vamos a ver es el peritoneo. Yo lo voy a tomar como órgano, en otros lados lo pueden ver como otra cosa. El peritoneo es una bolsita que literalmente va a recubrir nuestros órganos. No sé, yo sé que ustedes han cocinado alguna vez o han visto el pollo crudo, y ese pollo tiene como una membranita por encima, como transparente. Esa membranita la vamos a llamar fascia, pero entonces traigo esto a colación como porque esa membranita se parece mucho al peritoneo. Es prácticamente igual, solo que en vez de recubrir solo una zona, va a recubrir muchos órganos. ¿Para qué? Pues para evitar que se caigan o que invadan como otras zonas. ¿Por qué? Porque deben estar limitados. Es como cuando uno arma maleta para irse de viaje, que uno envuelve como en estas, bueno, yo soy así, como que pongo en este lado ciertas cosas, en este otras cosas y en esta otras cosas. Es lo mismo, tiene que ir como todo muy separado. ¿Listo? Entonces, literalmente es una membrana que va a envolver nuestros órganos. Listo, sigamos. Vamos a ver las glándulas anejas. Y estas glándulas son como esas que nos van a permitir como que el resto también funcione. Entonces las primeras van a ser las glándulas salivales. Entonces ya habíamos visto como qué era la saliva y eso. Y pues básicamente las que van a producir esa saliva van a ser las glándulas salivales. Entonces la primera que vamos a ver va a ser la parótida. La parótida va a quedar como a nivel de las mejillas. Yo no sé si ustedes han visto como que en ocasiones uno está comiendo y lo hacen reír y a uno le empieza a doler como por acá. Y a uno le duele acá como... Ya hablamos de la peritonitis, Ángela. Entonces a uno le duele como acá y es porque empieza a producirse saliva y como uno está comiendo como que no deja, como que empieza como, no sé, como esa disputa entre quiero comer pero la saliva quiere producirse. Entonces literalmente hacia esa altura quedan las parótidas, las glándulas parótidas. ¿Listo? Y entonces ahí están como a nivel de las mejillas. Las segundas van a ser las submaxilares. Entonces van a quedar literalmente acá debajo de la mandíbula, que uno siente que cuando uno ve algo muy rico y empieza a producir saliva, uno siente literalmente como hormigueo ahí. Las otras van a ser las sublinguales, que literalmente van a quedar debajo de la lengua. Esas hay que tener como mucho cuidado, porque los canales de esas glándulas sublinguales son muy delgados, son muy estrechos. Entonces existe como una probabilidad muy grande de que se tapone esos canales y se inflame esa glándula. Hay muchos casos de eso. Y las últimas son las palatinas, que literalmente van a quedar acá, debajo del paladar blando. ¿Listo? Entonces esas son las glándulas. ¿Qué hacen? Producir saliva. Y ya. La segunda glándula aneja va a ser el hígado. A mí me encanta el hígado porque es hermoso. Básicamente, lo que va a hacer es que el hígado va a digerir las grasas. Literalmente va a digerir las grasas. Y va a coger todas las grasas y las va a mandar para, o no sé, pues literalmente tiene unas enzimas que literalmente lo que hacen es coger las grasas y volverlas más chiquitas. El hígado tiene una característica muy linda y es que está compuesto de solo células madre. Entonces, como solo está compuesto de células madre, tiene la capacidad de que si yo dono un lóbulo es como una porción de hígado, se puede reconstruir. Entonces, yo dono mi hígado, digamos,
no sé, uno de mis sobrinos necesita un hígado, entonces yo se lo dono. Me quitan solo un pedacito de mi hígado, una porción. Ya después, mi hígado va a decir como, falta una parte, vamos a producir más células del hígado y vamos a volvernos a formar y a volver a formar hígado. Entonces, si ustedes en algún momento quieren donar hígado, donen. Que ya donar una segunda vez es complejo, es más riesgoso, pero si ustedes quieren donar como hígado, lo pueden hacer. Les quitan un pedacito y después se vuelve a regenerar. Literalmente el hígado se vuelve a regenerar. ¿Por qué? Porque está compuesto por células madre. ¿Listo? Listo. La otra va a ser la vesícula biliar. Entonces la vesícula biliar literalmente lo que va a hacer es almacenar la bilis. Y dice como, ay, es el momento de mandarlo al duodeno. Entonces lo manda al duodeno. Literalmente eso es lo que hace. ¿Qué pasa cuando nos dan cálculos en la vesícula? Que resulta que no manda como la bilis al duodeno, entonces se va a quedar con todo el producto, por decirlo así, y se va a solidificar, se va a volver durito. Entonces ahí es cuando se va a empezar a producir como las piedritas, que son esos cálculos que después duelen muchísimo y la persona va a doler. Tampoco se metan en ese negocio de voy a vender el hígado. ¿Qué tal esta gente? ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Y luego vamos con el páncreas. Entonces, el páncreas literalmente es indispensable porque nos va a producir la insulina. Entonces, este es hermoso porque nos produce la insulina. Y literalmente va a mandar los jugos pancreáticos para que también ayuden en el duodeno. ¿Listo? Y ya. Entonces ahí terminaríamos como la parte del sistema digestivo. Y ya les hablo como de las patologías. ¿Preguntas hasta ahí? Que no sean de patologías que ya las vamos a ver. Qué pena me dejas ver lo páncreas. Dime, Valentina, no te escuché. ¿Me dejas ver Dale, la Valentina, diapositiva de perdón. páncreas? Claro que sí. Y Haider, dime. En el páncreas también está la insulina y el glucagón también está ahí. Sí, Vale. listo. Ahí está el páncreas. ¿Listo? Entonces seguimos con patologías. Valentina, ¿listo? Sí, gracias. Listo. Seguimos con patologías. Entonces ya les hablé un poquito como de la apendicitis, que después, bueno, algo que me faltaba era que si la persona no se opera rápido, después se perfora y se vuelve en peritonitis y ya que empiece a salir como toda la materia fecal por ahí, es muy grave porque empieza a infectar todos los órganos y es muy complejo. ¿Listo? Ya hablamos de diarrea, colitis, listo, colitis es como, recuerden que todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces, literalmente, es inflamación del colon. ¿Por qué? Por alimentos que lo irritan. Entonces, mucha gente no es como tolerante a la lactosa, entonces si toma cierta leche, lo va a afectar y así. El otro va a ser el cólico. Literalmente, el cólico es un dolor que se va a presentar en alguno de los órganos. Entonces, que a veces que me duele el estómago. Entonces, si se duele el estómago es porque literalmente hay un dolor ahí, o sea, un dolor, hay como una molestia ahí, hay algo que está presentando una obstrucción en alguna de las bocas. ¿Se acuerdan que les mostré las boquillas como de nuestro estómago? Está presentando alguna obstrucción en alguna zona y por eso es que duele el órgano. Que me duele, no sé, el colon. Eso sí ya es diferente porque ya les hablé del colon, es como una irritación. Y así.
Gastritis, ya les hablé de la gastritis y ya les hablé de hemorroides. Bueno, hepatitis. La hepatitis es literalmente cuando se inflama el hígado. Mónica, ¿qué pasa si sufro de hepatitis tipo X o Y? Resulta que hay muchos tipos de hepatitis. Hay hepatitis de muchas etapas. Uy, ya te hablo de eso, Angelita. Hepatitis. Hay muchos tipos de hepatitis. Hay unos tipos de hepatitis que se adquieren porque, no sé, una persona con la que estuve sexualmente tenía ese tipo de hepatitis y la adquirí. Ya te soluciono esa duda, Valentina. Hay como un montón de hepatitis. ¿Por qué se inflama el hígado? Porque literalmente como se encarga de las grasas, entonces nosotros tomamos, no sé, comemos muchas grasas. Entonces, esperen, ya sé con qué ejemplo les voy a explicar esto. Ustedes han visto a los camioneros que por lo general dicen como, uy, tiene barriga de camionero, ¿sí? Que porque toman mucha cerveza. Resulta que la cerveza tiene grasa, tiene muchas grasas. Si una persona consume mucha cerveza, va a irritar el hígado, entonces va a recargar el hígado. ¿Qué pasa? Que cuando recarga el hígado, literalmente se va a edematizar. Edematizar es que se va a inflamar demasiado y va a empezar a fallar. Entonces, por lo general, cuando una persona consume mucho alcohol, recarga el hígado. O que, no sé, toma mucha cafeína, recarga el hígado. O que come muchas grasas, que todo lo que come es grasa, que hoy una hamburguesa, mañana un perro caliente, mañana grasa al 1000. Entonces, no sé, come mucha grasa, todo eso va a afectar el hígado. Entonces, ¿por qué se inflama el hígado? Porque ya llega un punto en donde el hígado no va a soportar tanta grasa, ya no va a tener como la capacidad para soportar tanto y se va a decir como, no, ya tiro la toalla, me voy a inflamar, literalmente. No, Wendy, no es tanto por eso, porque de igual forma el hígado tiene músculo, pero músculo liso, entonces el cuerpo va a seguir como actuando sin necesidad de que yo le diga, actúa. Sí, Oscar. De hecho, el hígado también es conocido como el cementerio de los eritrocitos. Entonces ahí también llegan nuestros eritrocitos. Como ahí mueren nuestros eritrocitos. Músculo estriado y músculo liso. Los eritrocitos son los glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, nuestros glóbulos rojos mueren literalmente en nuestro hígado. Listo. Vamos a pasar con la otra parte y yo voy a hablar con Leo para programar otra clase de esto. ¿Listo? Listo, seguimos con el sistema óseo. Esta parte es la que más me gusta, pues por mi campo, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema óseo no lo van a componer solo los huesos, sino que también lo van a componer como las articulaciones, todos los cartílagos y todo eso. Entonces, todas esas zonas, o sea, todo lo que nos conforma como ese sistema locomotor, van a ser los huesos, articulaciones y todo lo que pues se puede meter ahí. ¿Qué nos va a permitir esto? Primero, sostener. Ustedes ven una babosa y la babosa literalmente es como una gelatina, no se va a sostener solita. En cambio, nosotros sí, nosotros nos podemos parar de manos, no sé, parar en una pierna y siempre vamos a tener como
un sostén por nuestros huesos. Y también nos va a permitir el movimiento. Entonces son como las funciones que más recalco acá. Pero también nos va a permitir protección. ¿Por qué? Porque, digamos, acá nuestras costillas van a proteger como unos órganos muy, muy, muy importantes. Nuestras costillas, clavícula, el esternón, los omóplatos. Hay muchos huesos en esta zona que nos van a cubrir o nos van a proteger como de como de cualquier cosa que pueda afectar los órganos importantes, como los pulmones y el corazón. Pero resulta que la columna vertebral también nos va a proteger a la médula, ¿sí? Porque si llega ahí la médula y está ahí como al aire libre y llega algo y nos pega la médula, pues literalmente nos podemos quedar ahí para siempre, o sea, como inválidos pues para siempre. Entonces, literalmente va a servir de protección. De inserción, ¿qué es la inserción? Es literalmente de donde parte un músculo, es de donde se pega un músculo. Entonces, un ejemplo muy básico es como este músculo, los músculos de la cara se llaman músculos de la expresión. Entonces, acá hay un músculo que se llama, occipito frontal. Ese músculo es el que nos va a permitir como elevar las cejas. Literalmente acá en todo el borde de nuestro hueso frontal va a partir ese músculo. Entonces, permite inserción. ¿De qué? De músculos, ligamentos y tendones. Una parte muy importante, y es algo que me salió a mí en un examen de admisión a la nacional, y creo que en el ICFES también me salió, fue en dónde se producen las células sanguíneas. Las células sanguíneas se producen en la médula ósea roja, y la médula ósea roja está en los huesos largos. Entonces, los huesos largos también una de las funciones es producir las células sanguíneas. ¿Cuáles son las células sanguíneas? Los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas. Entonces, es indispensable eso. Ténganlo muy en cuenta. A mí me salió, se los juro que a mí me salió. Y el otro es que va a ser un reservorio. ¿De qué? De calcio. Por eso es que ustedes les dicen como, tomen mucha leche. ¿Por qué? Porque la leche tiene mucho calcio. De fósforo, de minerales. ¿Listo? Entonces, esas son las funciones de nuestro sistema óseo. ¿Listo? ¿Preguntas está ahí? ¿Preguntas? ¿O vamos bien? Listo. Seguimos. Uy. Claro que sí. Ahí te la muestro. Entonces, listo, vamos ahí. Entonces resulta que hay unas formas. Los huesos no solo son los largos como los del pollo, cuando nos comemos el pollo y queda ese huesito largo. No, no solo hay huesos largos. Los huesos, bueno, unos sí son largos. ¿Como cuáles? Como el húmero, el fémur, el cúbito, el radio. Entonces, básicamente los de nuestras extremidades. Entonces, este dedito, el pulgar, nosotros lo llamamos por lo general la antena del radio. ¿Por qué? Porque ahí se va a conectar con otro huesito que se va a llamar radio. Es decir, que el del otro lado se va a llamar cúbito. Entonces, estos dos huesos son largos. Y acá se va a conectar con el húmero. ¿Listo? En las piernas pasa algo muy similar. Y es que en las piernas, el hueso es este, es el fémur, literalmente tiene una cabecita acá, y acá se divide así. Este es el fémur, es el de las piernas. Y abajo se va a conectar con dos huesitos, uno que se llama tibia y el otro se llama peroné. Esos huesos son largos. Entonces, literalmente, como los de las extremidades. Vamos a encontrar unos planos como las escápulas o los omóplatos. Ya casi no se le menciona omóplatos, sino más escápulas, que son los que están acá atrás, que es de donde parten como
como nuestro miembro superior, ¿listo? Desde las escamas. Los coxales, que quedan acá atrás en la espalda baja. Y vamos a encontrar unos huesos que van a ser los cortos, que son como los del carpo, acá en la manita. Para los que vayan yo sé que hay varios que van para como medicina y ciencias de la salud, una forma de aprendérselos es como con una memotecnia. Hay una memotecnia que les voy a poner acá. Listo. Literalmente esa es la memotecnia. El primer huesito que va a partir desde acá se llama escafoides. El segundo se va a llamar semilunar. El tercero piramidal, pisiforme. Pero es para que se lo aprendan. O sea, literalmente así es como nosotros nos aprendemos como el orden de las cosas, como para que ustedes, o sea, no sé, para que sea más fácil. Y literalmente en un examen uno se acuerda así. Entonces son como escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Trapecio y trapezoide acá abajo. Trapecio, trapezoide. Y luego va a estar el grande y el ganchoso. El ganchoso es el que vamos a sentir acá, en este ladito. ¿Listo? Y el grande es el que va a estar acá en toda la mitad. Que cuando dicen como, se me abrió la mano es que literalmente ese huesito se corrió. Entonces nosotros, ¿cómo sabemos si la mano está abierta? Porque nosotros cogemos acá el huesito, antes del huesito hay como un huequito, entonces uno ahí ya sabe que está el hueso grande, y si lo mueve arriba y abajo y suena un poquito, la mano está abierta. Por lo general las personas que juegan voleibol tienen las manos abiertas. O los que practican como gimnasia o algo así, que se tienen que parar en manos y eso. Entonces, literalmente esos son los huesitos del carpo, que son los cortos, ¿listo? Y los que están en el pie, como el calcáneo y el astrágalo. Y hay huesos irregulares. Entonces, cuando ustedes vean huesos irregulares, son, digamos, los del cráneo, y las vértebras o las costillas, que no tienen como una forma definida. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos con nuestras partes de los huesos largos. Entonces, resulta que hay una parte que se llama diáfisis, que es como toda la parte larguita, como todo el cuerpito del hueso. Luego van a estar las metáfisis. Las metáfisis literalmente, bueno, voy a empezar con la epífisis para que me entiendan la metáfisis. La epífisis literalmente son las cabezas. Entonces las cabezas son las que me van a permitir como articular con otras zonas. Esas son las epífisis. Y las metáfisis literalmente son el cuello, lo que me conecta las cabezas con el cuerpo. Entonces estas zonas de acá son las metáfisis. Lo que me va a conectar es como el cuello que me va a conectar la cabeza con la diáfisis. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba el cuellito? Metáfisis. Hay un cartílago. Entonces, recuerden que siempre que un hueso se va a articular, hay un cartílago. ¿Para qué? Para evitar el roce. ¿Por qué? ¿Qué pasa si un hueso se topa con otro hueso y empiezan a articular entre ellos así sin cartílago? Se empiezan a desgastar. Es como cuando uno compra unos zapatos y después de usarlos mucho tiempo, uno se da cuenta que el zapato tiene desgaste en la suela. Entonces, muchas personas tienen como desgastado una parte más que otra. Eso mismo va a pasar con los huesos si se chocan entre ellos mismos. Se van a desgastar entre ellos. Y resulta que eso duele horrible. O sea, las personas que tienen desgaste articular, les duele moverse demasiado. Y ahorita vamos a ver una de las patologías de esa parte. Bueno, si alcanzamos. Si no, la vemos como en la otra sesión, porque ya quedan 5 minutos.
En la otra parte va a ser la cavidad medular, que es toda esa parte del centro. Muchas personas se comen como esa parte o sea, como la diáfisis del hueso, cuando comen pollo y como que lo mastican y trata de salir ahí como una cosa cafecita, que literalmente es la médula ósea roja, y acá está la médula ósea amarilla. Entonces esas cositas que están dentro del hueso son la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Mónica, ¿qué hace la roja? Ya les había comentado antes que ahí era donde se fabricaban nuestras células sanguíneas. Y la médula ósea amarilla lo que hace es formar nuestro tejido adiposo, es decir, la grasita, la grasa, ¿sí? El periósteo es como, ¿se acuerdan que ahorita les estaba comentando del pollo y una membranita que tenía? Eso mismo va a tener nuestros huesos. Va a tener una membranita muy delgada que los va a proteger, como de roces y cosas así. Y ya, esas son las partes. ¿Listo? Esas son como las partes importantes. ¿Preguntas hasta ahí? Hablen ahora o callen para siempre. Listo. Y vamos a empezar con nuestras células. Literalmente llegué como hasta la mitad de la clase. Entonces, vamos a ver las células de los huesos. Cuando ustedes vean osteocitos, osteo siempre se va a relacionar a hueso. Entonces, recuerden lo que yo siempre les he dicho de los prefijos y sufijos. Osteo va a ser hueso, siempre. Siempre. Osteo es hueso. Y citos son las células, son células. Entonces, cuando ustedes vean osteo es hueso, citos, célula. Hay otros tipos de células aparte de los osteocitos y ya las vamos a ver. Entonces, los osteocitos son como las células maduras, o sea, son las células normales que componen el hueso. Pero hay otras que se llaman osteoblastos. Los osteoblastos son los que van a venir a construir los huesos. Es como que dicen, venga, y nosotros construimos, y después cuando maduremos vamos a hacer osteocitos. Y los osteoclastos son como un grupo muy grande de células, literal, es como una familia de células. Esos son los osteoclastos. Y las osteogenas son las células madre, es decir, las que nos van a producir otras células óseas. ¿Listo? Entonces, la mamá que nos va a dar a los hijos se llama las osteogenas. Los osteoblastos son los hijos que van a ir y se van a ir a vivir solos y van a producir huesitos, pero cuando maduran se van a llamar osteocitos. Y los osteoclastos es la familia completa. ¿Listo? Esa es literalmente como la división. La osteoporosis es literalmente cuando falta, no sé cómo decirlo. Resulta que nuestros huesos están conformados por más, o sea, como calcio y células y de todo un poco. Entonces, literalmente, la osteoporosis es cuando falta minerales en el hueso que le dan como ese sostén. Entonces, la osteoporosis es cuando nos está faltando calcio y ya no, el hueso no es tan resistente como antes. Entonces, la osteoporosis es cuando se vuelve enclenque el hueso. Entonces, una persona que literalmente llegan y le hacen así en el hombro, se puede fracturar por solo eso. ¿Por qué? Porque falta calcio. El calcio es el que le da como esa resistencia al hueso. ¿Listo? Por lo general, la osteoporosis se da en personas muy adultas, pero hay jóvenes que pueden sufrir de osteoporosis, entonces tomen mucha leche. Yo doy consejos, pero no los hago, no me gusta casi nada. Las gaseosas pueden llegar a también ser un causante, ¿no? Dime, qué pena. Las
¿Las gaseosas pueden llegar a ser un causante? Sí y no. Lo que pasa es que las gaseosas tienen mucho azúcar, entonces van a afectar como otros órganos, pero es que las gaseosas tienen muchos componentes y muchas cosas que afectan en general al sistema. Entonces vuelven a los músculos más débiles, o sea, afectan muchas cosas, pero como tal a los huesos, no. Como tal a los huesos, no. Entonces, bueno, termino con cartílago y ya los dejo ir. Y les dejo como tarea para la próxima sesión que busquen los huesos y que como que ahí los revisen un poquito. En general tenemos 206 huesos. Qué pena es que vivo al lado de la autopista y pues hay como trancón. Hay 206 huesos en general. ¿Listo? Y por último terminamos con el cartílago, y es que el cartílago es como una capita no tan resistente como un hueso, que también tiene sus propias células. Entonces, cuando ustedes vean condro es las células del cartílago. Entonces, condro es cartílago y citos es células. Entonces, condrocitos son las células del cartílago. Entonces, siempre que vean condro es cartílago. Y literalmente lo que van a hacer es cubrir a los huesos para impedir como que se desgasten. Y ya. ¿Listo? Entonces quedamos hasta ahí con los huesos. Literalmente les dejo como tarea como que los revisen y ya. Sé que no les van a salir como en dónde está tal hueso, pero pues échenle como una ojeadita. De hecho, después, no sé, eso les va a ayudar como a ustedes mismos para otras cosas. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Terminó la clase hasta acá. ¿Y tienen dudas? Uy, Juan se fue. Chao, Juan. No. Bueno, entonces voy a hablar con Leo para que me programe. Yo creo que en esta semana otra clasecita. Vi que tienen como espacios, entonces, ok, Haider. Vi que tienen espacios, entonces voy a tomarme como una clase de esas para terminarles el tema porque no acabamos. Nada, revísenlo y me cuentan. Ah, Wendy, no, que me comentaste como al inicio que había sido como un fin de semana difícil, entonces, por eso. Ay, qué lindo, Estefanía. En serio, como que esos comentarios de que les gustan mis clases me motivan muchísimo. Son la mejor recompensa, literal. Entonces, que tengan un excelente día, bueno, resto de día, una excelente semana y cualquier cosa que necesiten me avisan. ¿Listo? Ay, cierto. ¿En dónde está Javier? No lo veo. Ah, ya lo vi. Listo. Quitar. Ya lo saqué. Por ahí me estaban preguntando que por qué. Ay, Wendy, mi sentido pésame. Cualquier cosa que necesites, nos puedes avisar a todo el equipo. ¿Listo? Mucho ánimo y muchas fuerzas. Por ahí me preguntaron que por qué sé tanto, porque he estudiado mucho, me gusta leer mucho y pues he estudiado 2 carreras de ciencias de la salud, entonces como que me complemento muy bien. Y ya, eso es. Sí, creo que mi consejo es, si tienen dudas de cualquier cosa, lean. Entonces, chao chicos, los dejo porque tengo clase ahorita.
Muchas gracias, profe. Gracias, chao.